Es interesante cómo en el jardín del Edén, un acto que parecía físico terminó trascendiendo la parte espiritual y afectando a muchas personas. Si tú te has preguntado si lo que comes está afectando tu vida espiritual, esta idea es para ti. Seguramente te ha pasado que después de comer esa comida que tanto querías, te provocaba esa hamburguesa, esa pizza, quedaste con pesadez y quizás no te provocaba hacer ejercicio, no te provocaba caminar, te sentiste solo con ganas de estar acostado, descansando. No sé si te has preguntado si quizás eso que le sucede al cuerpo también pueda pasar en la vida espiritual, que comes y quizás no fluye, así como tu cuerpo no fluye en la parte física para caminar, para moverte, que queda como el letargo después de alimentarte. Lo mismo sucede en la parte espiritual. Y vamos a hablar bien a profundidad de esto. Es interesante porque Watchman Nee, que es el autor de grandes libros como por ejemplo El hombre espiritual y Autoridad espiritual, él decía una frase muy interesante. Él decía, el cuerpo es la carcasa del alma y el alma la carcasa del espíritu. ¿Sí? Así que él establecía esta comparación de cómo nuestro cuerpo contiene el alma y el alma contiene el espíritu. Entonces, la parte más profunda sería nuestro espíritu, que afecta el alma y el alma a su vez el cuerpo. Entonces es interesante porque ahí podemos ver cómo se conectan estas tres cosas. Muchas veces nos dicen que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo es un templo. Pero me gustaría que fuésemos a 1 Corintios y voy a leer acá que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. A través de esto podemos entender, Dios habita en mí. Dios habita en mí. Dios habita en ti. Si tú creíste en Jesús, automáticamente recibiste su Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, de ese nanosegundo, de ese momento, ya Jesús y su Espíritu Santo habitan en ti. Así que acá dice, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Significa que con las cosas que hacemos, con todas las cosas que hacemos, podemos darle la gloria a Dios. No solamente cuando oramos, no solamente cuando, por ejemplo, vas a un lugar a congregarte, sino en muchas cosas puedes glorificar a Dios con tu cuerpo. Así que es interesante porque quizás no tenemos muy entendido esto de lo que es ser templo porque no entendemos la comparación, a qué se refiere con templo. En el Antiguo Testamento, el templo físico era el lugar donde Dios habitaba. Se supone que tenía que estar limpio, que era un lugar donde se hacían sacrificios, donde se adoraba y tenían que cuidar y mantenerlo limpio. Ahora, a través del nuevo pacto, donde nosotros somos ese templo que leíamos recién del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo igual. Tenemos que tener esa misma devoción que tenían los antiguos por tener el templo limpio, para poder tener nosotros la capacidad de servirle y honrarle a Dios. Imagínate, yo puedo ser una persona que leo mucho la Biblia, puedo estar tratando de siempre agradar a Dios, pero si yo no me cuido a mí mismo, bueno, voy a pasar enfermo, voy a estar rindiendo mucho menos de lo que puedo rendir por mi salud. Entonces Dios nos está diciendo esto justamente para que podamos fluir, para que estemos bien. Así que Dios habita en mí, Dios habita en ti. De esa forma somos templo. Ahora, siguiendo con la Biblia, hay una historia muy interesante en Mateo 4, la voy a leer, donde Jesús está siendo tentado. Y es interesante cómo después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice acá que tuvo hambre, imagínate. ¿Quién no? La cosa es que viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió con Deuteronomio 8:3, lo citó de hecho, citó la palabra, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso me habla mucho también de que, acá justamente viendo que él tenía 40 días y 40 noches, la tentación, si lo piensas bien, no era que Jesús comiera. Jesús tenía hambre, Jesús podía comer sin ningún problema. La tentación realmente era que Jesús tuviera en duda su identidad. Ahora, la respuesta que Jesús le da es mucho más profunda todavía, porque Jesús le dice que no solamente vivimos de pan,
Significa de que no solamente con que comamos bien nos sentimos plenos, sino a través de la palabra, toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa de que si hay un día, por ejemplo, como el día de hoy, en que tú te sientes bien, en que te sientes animado, o quizás tuviste un día esta semana que fue un día fantástico, fue el mejor día que tuviste hace mucho tiempo, significa que ese día hubo palabras de la boca de Dios que salieron y que te dieron vida. Entonces es importante porque nosotros no podemos pensar de que solamente por comer o con comer y saciar esa hambre temporal ya estamos bien y estamos listos para todo, ¿no? Hay algo mucho más profundo. Necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. En Filipenses 3 dice: como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Entonces ahí te dice también de que hay personas que se dejan dominar y que le sirven a ese deseo de comer. Y claro, nosotros entendemos también a través de la fisiología de que efectivamente cuando comemos se segregan hormonas en nuestro cuerpo que nos hacen sentir felices, nos hacen sentir bien. Son esas hormonas que premian la vida y están diseñadas para eso. Pero entendemos de que, como dice acá al final, solo piensan en lo terrenal. Hay personas que solo piensan en esa necesidad. No piensan, oye, ¿será que esta tristeza que estoy sintiendo tendrá algo que ver más allá de que simplemente no he comido? ¿Será que si, por ejemplo, ahora, este día que he estado reflexivo, ¿será que si llego y oro y me conecto un ratito con Dios, unos 5 o 10 minutos, ¿será que eso me ayudaría más a que llegue y come directo en la casa? Piénsalo. Por ahí hemos escuchado también del ayuno, de los beneficios que tiene ayunar. Y me gusta cómo en la historia de Daniel estaba buscando la versión original y dice que verdaderamente Daniel se propuso en su corazón. Él se lo propuso, no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y dice, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Me gusta porque acá te hace ver también de que había algo más en juego que simplemente comida, porque no dice solamente que Daniel no quería comer lo que comía el rey, dice no quiso contaminarse. Y claro, cuando vemos el contexto, los orientales sentían que el sentarse a comer con un rey era una señal de pacto también, era una señal de que tú estabas de acuerdo. Y aparte habían otras cosas que también estaban involucradas. Por ejemplo, los babilonios se conocía que tenían gustos bastante peculiares por la comida. Por ejemplo, comían caballo, comían cerdo también. Entonces, Daniel no quiso contaminarse. Y lo interesante de esta historia es que él hace una prueba. Él le dice a este oficial del rey, probemos por 10 días. Dice, y comparen a estos muchachos del exilio que si están comiendo de la comida del rey, compárenlos con nosotros, que yo no voy a comer de esa comida, sino solamente legumbres, verduras, agua. Y lo curioso es que después de 10 días, efectivamente, él estaba mejor, estaba en mejores condiciones, estaba más saludable. Entendemos que esto no tiene que ver por la dieta en sí, esto tiene que ver justamente con lo que decía hace ratito, que no solamente vivimos de la comida. Hay personas, por ejemplo, que estando en situaciones de mucha ansiedad, la comida no le hace provecho. Y tú lo ves y de repente están muy delgados a pesar de que están comiendo aparentemente bien. No deberían tener problemas para engordar o problemas para tener un peso ideal, si no fuese por ese estrés que tienen. Entonces, lo que le sucedió acá a Daniel era eso, era la palabra de Dios sustentándolo, a pesar de que él estaba comiendo aparentemente menos y estaba comiendo cosas tan ligeras, pero era la palabra de Dios la que estaba en él y que lo sustentaba y lo tenía sanito. Entonces, eso es muy interesante. Me gusta cuando dice acá también que él lo propuso en su corazón. Lo que tú determines y tu sacrificio, que lo determines tú, realmente solo lo ve Dios. Las personas podrán ver lo que tú estás haciendo por fuera, lo que tú determines, pero Dios sabe lo que tú decides. Si tú te haces algo de corazón y te dices, mira, ¿sabes qué? Yo voy a empezar, por ejemplo, a dejar las bebidas gaseosas.
O incluso tú dices, mira, yo todos los días estoy tomando cerveza, voy a dejar la cerveza y lo voy a hacer por amor a Dios. Está bien, eso queda delante de Dios y Dios está bien de ese corazón. Me gusta porque realmente lo más importante es que inicie de ahí, desde el corazón. Entonces por eso te digo, la adoración viene desde el corazón, la adoración, y tenemos que adorar con el corazón. O sea que decidamos comer de una manera y de otra, que lo hagamos de corazón, conscientes de que realmente tenemos una responsabilidad también en esto y que por supuesto lo que comamos puede afectarnos también. Entonces, esos 10 días que pasó Daniel, que lo decidió, fueron un testimonio de cómo Dios lo estaba sosteniendo a él. Así que eso fue muy, muy importante. Y claro, no te digo lo de los alimentos como si fuese algo malo, por ejemplo, que esté condenando que coma cerdo o que tome refresco también. Porque realmente en Marcos 7:19 Jesús dijo unas palabras que te hacen ver cómo realmente Él bendijo toda la comida. No es que un alimento en sí sea malo. Y dice, ¿por qué no entra en su corazón sino en el vientre y sale la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Esto hablando de cómo lo que alimenta, lo que contamina al hombre no es solo lo que entra, sino lo que sale. Él hablaba de los males pensamientos, las cosas que salen de nuestra boca. Ahora, lo que me gusta de esto es que Dios no nos está obligando, y esa es la parte hermosa de esto. Dios no te está diciendo, mira, no comas esto, o deja eso directamente, sino que si Él te dice, mira, puedes comer lo que quieras, decide. Entonces, ¿qué nos conviene en este caso? Si entendemos de que efectivamente hay algo importante en lo espiritual, a través del alimento, a través de cómo nos acercamos a esa comida, y voy con algo interesante también. Entonces, entendemos de que aún en esa libertad podemos adorar a Dios con el corazón, así como lo hizo Daniel. Ahora, ¿qué pasa en el plano espiritual con los alimentos? Entendemos incluso de otras religiones y hasta de personas que hacen brujería que le ofrecen comida a esos ídolos. En 1 Corintios 8:7 dice, no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Entonces ahí vemos cómo muchas veces la comida que llega a nosotros ya ha sido consagrada a un demonio, ha sido consagrada a un ídolo. Te digo esto porque muchas veces yo veía antes a las personas cristianas orando y llegué a pensar, la verdad, que era solamente un rito religioso, que era solamente como un ritual, hasta que me di cuenta de que efectivamente hay consagraciones. La comida, como decía al principio, puede ser un acto de adoración, la forma en que tú te cuidas. Y esto también del lado del mal, ¿sí? Es como la persona lo consagra a su ídolo. Y lo que nos dice acá es que hay personas que frente a eso no tienen ningún tipo de celo, no tienen ningún tipo de respuesta en el espíritu hacia esa comida que ha sido sacrificada a un ídolo, que ha sido consagrada a un ídolo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué nos conviene? Lo que nos está diciendo acá la palabra de Dios es que efectivamente nuestra conciencia se puede contaminar por comer a la ligera. Así que tenemos, ¿qué te recomendaría yo en este caso? Y el ejemplo lo vemos en Jesús. Jesús bendijo los alimentos. Jesús cuando agarraba una comida, y te digo que mira, ni siquiera es como yo te decía hace ratito, de que voy a orar por los alimentos simplemente como si fuese un rito religioso, para nada. De hecho, si lo ves en la Biblia, te muestra cómo Jesús, la manera en que Él bendecía los alimentos, Él primero daba gracias. Entonces, ¿por qué no damos gracias? Recibiste algo, no sabes nada de lo que estoy diciendo, no sabemos si el agricultor se lo dedicó a su falso ídolo, no sabemos si está consagrado a un demonio, pero lo recibimos y nosotros lo santificamos con acción de gracia. Nosotros le decimos, bueno, Dios, gracias por esta comida, gracias Jesús, gracias porque, bueno, hay tanta gente que no tiene para comer y yo estoy acá, tengo esta comida, gracias por esta comida, Señor, lo bendigo y que en tu nombre este alimento sea de provecho. Listo. Entendiendo esto,
sabemos de que con esa adoración, siempre que la hagamos al corazón, eso ya queda santificado. Y lo bueno, como te decía hace ratito, es que esto es desde la libertad. Todo desde la libertad. Entonces Dios quiere que en tu libertad de poder hacer lo que tú quieras, de que, bueno, come todo lo que quieras, todos los alimentos santificados ya, está permitido, decide qué vas a comer. Así que quiero desafiarte, haz la prueba por 3 días, son solo 3 días. Y cada vez que comas, ten esto en mente, lo que te decía hace ratito. Toma conciencia de que es una dicha y es gracia haber recibido esa comida y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Haz de ese momento, que parece simplemente un momento de comida, haz lo que sea un momento de adoración. Que tú puedas consagrar ese momento y te garantizo, mira, de todas las cosas que he enseñado acá en este canal, te digo que esta es súper práctica y vas a ver los resultados de inmediato. Te garantizo que vas a tener mejor digestión, te garantizo que vas a tener mejor salud. Y por supuesto, sé que seguramente así como me está sucediendo ahora, es algo que estoy viviendo muy recientemente, vas a empezar a entender qué está pasando con algunas comidas que estás comiendo que no deberían caerte mal y te están cayendo mal. Así que te envío un abrazo, te pido que le des like al video, que te suscribas y deja tu comentario, qué te parece el video, si estás de acuerdo en tomarte estos 3 días para probar, que te desafiaba a que hagas la prueba y puedas orar por la comida, coloca el comentario, yo lo haré. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, cuídate mucho.